Temporada 2 Capítulo 1. El sol de mediodía caía con una intensidad implacable sobre Musutazu, pero el calor veraniego no lograba disipar la bruma de incertidumbre que flotaba sobre la ciudad. En cada esquina, en las pantallas gigantes de los edificios y en los pequeños televisores de las cafeterías, una reportera cubría la noticia que había fracturado la sensación de seguridad en todo Japón. Este es un seguimiento especial al incidente en la UA, donde un grupo organizado de villanos vulneró la seguridad de la prestigiosa academia para atacar a los estudiantes, informaba la mujer con un tono que oscilaba entre la preocupación y el reproche. Según fuentes policiales, los agresores se hacen llamar la Liga de Villanos. Su objetivo declarado era el asesinato de Olmig, quien ejerce como profesor desde esta primavera. Aunque las fuerzas del orden lograron arrestar a 72 delincuentes en el lugar, se confirma que el líder del grupo y su colaborador principal lograron huir. La gente en las calles se detenía a escuchar, intercambiando murmullos inquietos. La UA siempre había sido vista como una fortaleza inexpugnable, la cuna de los símbolos de paz. Si ellos habían sido vulnerados, ¿qué esperanza quedaba para el ciudadano común? Sin embargo, había una pieza del rompecabezas que la prensa no podía tocar. Por orden directa de las autoridades y de la dirección de la escuela, los tres testigos más cercanos al clímax del enfrentamiento, Izuku Midoriya, Katsuki Bakugo y Shoto Todoroki, tenían prohibido mencionar al cuarto integrante de esa escena, Yuji Itadori. En la penumbra de una habitación que aún olía a mudanza reciente y pintura fresca, el silencio fue devorado por voces que Yuji conocía demasiado bien. Voces que no pertenecían a este mundo, pero que lo perseguían a través del tiempo y el espacio. Ayuda a todos los que puedas, para que cuando mueras, estés rodeado de gente, yo ganaré, después de todo, soy el más fuerte, salva a los que puedas, Itadori, confío en ti, gracias por ser mi hermano menor, Yuji se incorporó de golpe, con el pecho subiendo y bajando con violencia. El sudor frío le empapaba la camiseta y el corazón golpeaba sus costillas como un tambor frenético. Se quedó mirando sus manos en la oscuridad, manos que habían sentido el peso de la muerte demasiadas veces. Otra vez. Las mismas pesadillas, el mismo luto que se negaba a convertirse en olvido. A pesar de que aquí la gente sonreía y el aire no apestaba a maldiciones, el peso de sus recuerdos era una cadena que lo anclaba al pasado. Su mente, traicionera, lo llevó de vuelta al día del ataque en la USG. Recordó el momento exacto en que sus puños dejaron de ser carne y se convirtieron en herramientas de destrucción contra aquel monstruo llamado Nobu. Tras el combate, el resto era un borrón de luces y sonidos distantes. Despertó en una habitación blanca, con ese aroma aséptico y punzante que solo tienen los hospitales. Tenía los ojos cubiertos por vendas y un dolor sordo, una especie de eco muscular, recorriéndole el cuerpo. Sin pensarlo mucho, activó la técnica inversa. Fue como una corriente de agua helada que recorría sus venas, reconstruyendo cada fibra desgarrada, sellando capilares y borrando el rastro del cansancio extremo. El dolor se desvaneció en segundos. Se sentó en la camilla, notando que aún llevaba puesto su traje de héroe, aunque estaba manchado de polvo y sangre que no era suya. Caminó hacia el pequeño espejo en la pared y, con movimientos lentos, comenzó a retirar las vendas. Bueno, al menos las cicatrices se fueron, murmuró, observando su rostro. Estaba limpio, casi intacto. Aquellas marcas de guerra que solían definirlo habían desaparecido, dándole una apariencia de juventud que a veces sentía que no le pertenecía. Esta apariencia no está tan mal. Supongo que es parte de empezar de nuevo. La puerta se abrió con un estruendo metálico antes de que pudiera seguir analizando su reflejo. Ya veo que estás de pie, dijo Recoverigel, entrando con su paso menudo pero firme. Ha sido una recuperación absurdamente rápida, incluso para mis estándares. ¿Dónde estoy exactamente?, preguntó Yuji, dándose la vuelta para encarar a la anciana. En la enfermería de la academia. Te trajeron con heridas internas graves y un agotamiento que habría dejado a cualquier otro en coma por semanas. Pensé que dormirías al menos 2 días, la enfermera se acercó y lo miró fijamente a los ojos. Tus marcas han desaparecido. Supongo que mi don funcionó mejor de lo que esperaba, o tienes una constitución física que desafía la lógica médica. Supongo que es un poco de ambas, respondió él con una sonrisa evasiva.
¿Qué hora es? Son las 5 de la tarde. El incidente terminó hace horas. El nerviosismo, una emoción que Yuji solía enterrar profundamente, se filtró de repente en sus ojos. ¿Y los demás? Midoriya, los de la clase. ¿Cómo están todos? Descuida, muchacho. Los estudiantes están a salvo. Fuiste el único que terminó en una camilla tras esa última pelea, la anciana suspiró, revisando unos papeles. De todas formas, tengo que hacerte unas pruebas finales. No puedo dejar que un chico que acaba de pelear contra un bioingenio salga de aquí sin un chequeo. Tras una serie de exámenes que Yuji superó sin dificultad, la anciana le dio una última instrucción. All Might y el director Nezu habían solicitado total discreción. No debía hablar con nadie sobre su capacidad de regeneración ni sobre los detalles de cómo venció al Nomu. Caminó por los pasillos de la UA, que ahora se sentían inmensos y desolados. El sol del atardecer teñía los ventanales de un naranja sangriento, recordándole los finales de día en Kioto o Tokio. Al salir al aire fresco, Yuji dejó que sus hombros cayeran. Se sentía ingenuo. Había llegado a este mundo pensando que su fuerza sería una garantía, pero el ataque de la liga le había demostrado que la maldad aquí también tenía garras. Creí que podría resolverlo todo solo, pensó, apretando el puño mientras caminaba hacia su apartamento. Me olvidé de que ya no soy un recipiente, de que no tengo que cargar con todo el peso del mundo en mis hombros. Tengo gente a mi alrededor, y casi dejo que los lastimen por mi exceso de confianza. Cuando llegó al complejo residencial, se detuvo frente a la puerta vecina a la suya. Sabía que Izuku estaría dándole vueltas al asunto, probablemente culpándose de algo. Antes de que pudiera siquiera levantar la mano para tocar, la puerta se abrió de par en par. «Itadori», gritó Inko Midoriya, con el rostro desencajado. Se lanzó sobre él, revisándole los brazos y la cara con una preocupación que solo una madre puede emitir. «Escuché lo que pasó. Me dijeron que estabas en la enfermería». «Oh, cielo, estaba tan asustada». «Ya volví, Inko-san», dijo Yuji, sintiendo una calidez extraña en el pecho. Levantó una mano para tranquilizarla. «Estoy entero, lo prometo». Detrás de ella, Izuku observaba con una mirada que era un campo de batalla entre el alivio y la angustia. Inko, sin aceptar excusas, lo arrastró hacia el interior de la casa. «Nada de estoy bien. Vas a cenar con nosotros». Estaba a punto de servir y no aceptó un no por respuesta. «Necesitas recuperar energías». Minutos después, el ambiente en la pequeña mesa era cálido, pero el silencio entre los dos jóvenes se volvió denso. Inko estaba en la cocina terminando de servir el té. «Lo siento», soltó Izuku de repente. Tenía la mirada clavada en su plato de katsudon. «En la USG, yo estaba allí. Te vi pelear contra esa cosa y no pude hacer nada. Me quedé congelado mientras tú arriesgabas la vida para cubrirnos. Fui un inútil». «¿A qué te refieres con eso de inútil?», preguntó Yuji, manteniendo un tono calmado mientras masticaba. «Estás vivo, ¿no? Y ayudaste a proteger a Asui y a Profesor antes de eso. Pero tú terminaste en la enfermería por mi culpa. Si yo hubiera sido capaz de usar mi don correctamente». Yuji no lo dejó terminar. Estiró el brazo y le dio un pequeño golpe en la frente, no muy fuerte, pero lo suficiente para que Izuku levantara la vista por la sorpresa. «Deja de atormentarte», sentenció Yuji con una sonrisa pequeña pero cargada de una honestidad brutal. «No peleo para que tú te sientas culpable, Midoriya. Peleo porque quería que estuviéramos aquí, cenando. Además, mírame, estoy como nuevo». Izuku lo miró a los ojos y, tras un segundo de duda, el nudo en su garganta pareció aflojarse. Le devolvió la sonrisa, una mucho más ligera. Inko regresó con el té, llenando el espacio de conversaciones triviales sobre la escuela y la comida. Mientras escuchaba a Inko regañar suavemente a Izuku por sus cuadernos quemados, Yuji se permitió un momento de paz. Observó el vapor que subía de su taza y sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Un propósito que no nacía de una profecía o de una maldición, sino del simple deseo de que esos momentos no terminaran. Tenía a Izuku, su primer amigo en este mundo, y a Inko, quien le ofrecía una calidez maternal que él nunca había experimentado realmente. Tenía razones para seguir luchando. Tenía gente por la cual valía la pena no solo morir, sino vivir. Días después,
Academia UA, sala de reuniones de profesores. La policía ha peinado cada base de datos nacional e internacional, informó el oficial Naomasa, proyectando imágenes borrosas del AUSG. No hay rastro de nadie bajo el nombre de Tomura Shigaraki con un don de desintegración, ni de ese tal Kurohiri. No tienen registros civiles, ni antecedentes, nada. Son fantasmas creados en las sombras. En resumen, estamos a ciegas, gruñó Bladkin, cruzándose de brazos con frustración. Y eso es lo más peligroso, añadió Snipe, ajustándose el sombrero. Cuando ese líder se recupere del daño que recibió, y después de haber probado la sangre, atacará de nuevo. Y esta vez vendrá mejor preparado. Toshinori, en su forma esquelética, observaba la pantalla con una intensidad sombría. Sus puños se apretaban bajo la mesa cada vez que recordaba la imagen de sus estudiantes en peligro. ¿Pasa algo, Toshi?, preguntó el director Nezu, notando su silencio. Ese líder, Shigaraki, comenzó Toshinori con voz ronca. Según los informes de los chicos, su comportamiento no encajaba con el de un estratega criminal. No hablaba de cambiar el mundo o de una ideología compleja. Solo alardeaba del Nomu, se quejaba del juego y hacía berrinches cuando las cosas no salían como quería. Se rascaba el cuello hasta sangrar por pura frustración. Es un niño en el cuerpo de un hombre. Un hombre infantil, concluyó Nezu, asintiendo. Y eso es aterrador. De cierta forma, es el reflejo oscuro de nuestros propios estudiantes. Tiene un poder inmenso pero carece de madurez. Si alguien con una mente retorcida y capacitada lo está guiando desde las sombras, se convertirá en un peligro que este país no ha visto en décadas. Tras un breve período de suspensión para que los alumnos se recuperaran psicológicamente, la UA reabrió sus puertas. Yuji se levantó antes del amanecer, como era su costumbre. Se lavó la cara, ignorando los últimos fragmentos de un sueño donde aparecía un restaurante quemado, y se puso el uniforme de la UA. Al salir al pasillo, tocó la puerta de al lado. «Buenos días, Itadori-kun», exclamó Izuku, saliendo con su mochila llena de libros y una energía renovada. «Buenos días. ¿Listo para volver a la rutina?», preguntó Yuji, ajustándose la chaqueta. ¿Sí? Aunque admito que estoy un poco nervioso por ver a todos. El viaje en tren transcurrió entre murmullos. Los pasajeros los miraban, reconociendo el uniforme de la escuela que había estado en todos los titulares. Al entrar al salón de la clase 1A, el aire estaba cargado de una electricidad diferente. No era miedo, sino una extraña mezcla de alivio y excitación. Oigan, ¿vieron las noticias? Salí en el reporte de las 6 por 3 segundos. Gritaba Asido, aunque luego bajó el tono. Aunque solo se veía mi brazo, qué mal. Es verdad, somos prácticamente celebridades. Añadió Kaminari, apoyado en su pupitre. Mi madre no dejaba de llamarme para preguntar si estaba bien y si saldría en una entrevista. Chicos, por favor, el profesor está a punto de llegar, advirtió Momoyao Yorozu, tratando de imponer un orden que nadie parecía querer seguir. Deberíamos mostrar un comportamiento ejemplar tras lo ocurrido. La puerta se deslizó lentamente, y el salón quedó en un silencio sepulcral. Por el umbral entró una figura que parecía sacada de una película de terror económica. Aizawa estaba envuelto en vendajes de la cabeza a los pies, con los brazos en cabestrillo y parches sobre los ojos. Sensei, volvió demasiado pronto. Gritaron casi todos al unísono. ¿De verdad está bien para dar clase?, preguntó Uraraka, con el rostro pálido por la impresión. Mi salud no es lo importante aquí, respondió la voz apagada de Aizawa desde detrás de las gasas. Lo que importa es que la lucha no ha terminado para ustedes. El salón volvió a tensarse. Los hombros se alzaron, los puños se apretaron. ¿Otro ataque? ¿Más villanos? El festival deportivo de la UA se acerca, sentenció el profesor. Es solo un festival escolar, exclamaron varios, dejándose caer en sus asientos con un suspiro de alivio colectivo. No es solo un festival, rugió Kirishima, golpeando su pupitre. Es el evento donde los héroes demuestran de qué están hechos. Pero, ¿es seguro celebrarlo ahora mismo? Precisamente por eso se celebrará, respondió Aizawa. Al realizarlo, la OA demostrará que nuestra estructura es inquebrantable. La seguridad será reforzada 5 veces respecto a años anteriores.
Además, es una oportunidad que no se pueden permitir perder. Las grandes agencias de héroes profesionales de todo el país estarán observando. Es el primer paso real hacia su carrera profesional. Woohee escuchaba todo con la barbilla apoyada en su mano, mirando por la ventana. ¿Un festival deportivo, eh? Murmuró para sí mismo. Me recuerda al festival de intercambio de Kioto, espero que en este no intenten matarme mis propios compañeros. Llegada la hora del almuerzo, la cafetería de la UA era un hervidero de actividad. El aroma a curry y arroz recién hecho llenaba el aire, cortesía de Lunch Rush. Woohee se encontraba sentado en una de las mesas centrales, disfrutando de un tazón de ramen con una calma que contrastaba con el caos a su alrededor. A su izquierda, Ida gesticulaba de forma errática con los brazos mientras explicaba la importancia histórica del festival, e Izuku, a su derecha, murmuraba análisis sobre los quirks de sus compañeros de segundo y tercer año. Todos se ven muy emocionados, comentó Yuji, dejando los palillos un momento. Parece que el ataque de la semana pasada ya es historia antigua para algunos. No es eso, Itadori-kun, respondió Izuku, deteniendo su murmullo. Es que el festival es la única forma que tenemos de decir estamos bien. Si nos escondemos, los villanos ganan. Exactamente, añadió Ida con fervor. Debemos demostrar la calidad y la resiliencia de los estudiantes de primer año. Es nuestro deber como representantes de la excelencia de la UA. Sí, lo que digas, Ida, dijo Yuji con una risita. Solo espero que la comida del festival sea tan buena como este ramen. De repente, una sombra se proyectó sobre su mesa. Yuji levantó la vista y se encontró con Kyoka Hiro y Momo Yaoyorozu. Ambas sostenían sus bandejas de comida con un gesto de duda. Oigan, todas las mesas allá atrás están llenas de gente de cursos superiores, explicó Hiro, rascándose la mejilla con uno de sus hacks. ¿Les importa si nos sentamos con ustedes? Para nada, hay espacio de sobra, respondió Yuji, moviéndose un poco para darles lugar. Muchas gracias, es muy amable de su parte, dijo Momo con una sonrisa elegante mientras se sentaba frente a Ida. La dinámica de la mesa cambió un poco. Hiro parecía estar analizando a Yuji de reojo. Tras el incidente de la USG, el respeto hacia el chico de pelo rosa había crecido de forma exponencial, aunque él no parecía darse cuenta. Oye, Itadori, soltó Hiro después de un par de bocados. Estuve pensando, esa forma en la que peleaste contra el Nomu fue una locura. Todos dicen que tienes una fuerza física increíble, pero se sintió como algo más. ¿Es algún tipo de refuerzo cinético o algo así? Woohee se quedó callado un segundo, procesando la pregunta. Recordó la energía maldita, los destellos negros, la brutalidad de su mundo. Algo así, respondió con sencillez, sin querer entrar en detalles técnicos que no podría explicar. Digamos que es más sobre saber cómo golpear en el momento justo que sobre cuánta fuerza usas. Pero no es nada comparado con lo que ustedes hacen con sus quirks. Lo tuyo con el sonido es genial para el reconocimiento, Hiro. La chica se sonrojó levemente, sorprendida por el cumplido directo. Bueno, sí, sirve para algunas cosas, murmuró ella, volviendo a su comida. La conversación fluyó hacia el festival nuevamente, hasta que Hiro se volvió hacia Izuku, quien estaba extrañamente callado mientras comía. Por cierto, Midoriya, hay algo que me da curiosidad desde hace tiempo. ¿Por qué Bakugo siempre te llama Deku? Quiero decir, parece un insulto. Izuku se puso rígido, casi como si le hubieran aplicado una descarga eléctrica. Dejó los palillos y suspiró, con una expresión agridulce. Bueno, Kak-chan me puso ese apodo cuando éramos niños, explicó rascándose la nuca. En ese entonces, él lo usaba para decir que yo era un inútil, alguien que no podía hacer nada. Es otra forma de leer mi nombre, básicamente. Eso es inaceptable. Exclamó Ida, deteniendo su comida. Usar un apodo denigrante para un compañero de clase va en contra de todas las normas de decoro de esta academia. Lo siento, Midoriya, no debí preguntar, se disculpó Hiro, sintiéndose mal por haber tocado un tema que sonaba tan personal. No se preocupen, dijo Izuku apresuradamente. Durante mucho tiempo me dolió, pero hace poco, alguien me hizo verlo de otra forma. Es cierto, intervino Momo, quien había estado escuchando con atención.
Deku también tiene una sonoridad muy parecida a Dekiru, que es el verbo para poder hacerlo o ser capaz. Es un cambio semántico muy poderoso. Izuku se cubrió la cara con las manos, con las orejas ardiendo por la vergüenza, mientras Yuji soltaba una carcajada limpia. ¿De verdad lo vas a aceptar así de fácil?, preguntó Kaminari, quien pasaba por detrás de ellos junto a Zero. Viejo, te acaban de lavar el cerebro con optimismo. Me he acostumbrado tanto que el significado original ya no tiene poder sobre mí, admitió Izuku desde detrás de sus manos. Y si ahora significa que puedo lograr las cosas, entonces quiero que ese sea mi nombre de héroe algún día. Yuji observó a sus compañeros. En su antiguo mundo, los nombres eran legados pesados, a veces maldiciones que te ataban a un destino sangriento. Ver a Izuku tomar un estigma y convertirlo en su bandera le dio una nueva perspectiva sobre este universo. Aquí, la gente luchaba por redefinirse. Me gusta eso de poder hacerlo, dijo Yuji, terminando su sopa. En mi caso, nunca pude elegir mucho mi camino. Pero este festival, creo que será la primera vez que intente ganar algo solo porque yo quiero hacerlo, no porque deba. El grupo se quedó en silencio un momento, notando la profundidad en las palabras de Yuji. No sabían exactamente de dónde venía, pero podían sentir que para él, el festival deportivo no era solo una competencia escolar. Era su declaración de independencia. El camino hacia el inicio de su nueva vida estaba por abrirse paso entre la multitud, y Yuji Itadori estaba listo para caminarlo, no como un engranaje, sino como un hombre. Ero cortos. Hoy presentamos, el regalo. En las áreas comunes de los dormitorios de la clase 1A, el ambiente era inusualmente tenso, pero no por un ataque de villanos. Zero, dime que tú también lo has notado. Itadori está raro, comentó Kaminari en voz baja, mirando de reojo hacia las escaleras. Sí, ha estado súper nervioso estos días, respondió Anta mientras se cruzaba de brazos. Mira que es difícil ver a ese tipo perder la calma, pero parece que espera que algo explote en cualquier momento. Exacto, exclamó Denki haciendo una pose dramática. Le pregunté y me soltó un no es nada importante con esa cara de piedra que pone. Tenemos que hacer algo, necesita relajarse. Las pocas neuronas de Kaminari hicieron contacto, provocando una chispa literal en su cabello rubio que delató su repentina emoción. Ya lo tengo, dijo mientras apuntaba a su amigo con dedos en forma de pistola. Un regalo. ¿Un regalo? No suena mal, dijo Zero rascándose la mejilla. Pero, ¿qué le das a un tipo que parece que ya lo ha visto todo? Midoriya, sentenció Denki con seguridad. Él es como su sombra, seguro que sabe que le gusta. Sin perder tiempo, el dúo se lanzó hacia la habitación del arbusto favorito de la clase. Tras unos minutos de charla y de ver a un Izuku Midoriya analizando la situación con su típica seriedad, el pecoso pareció dar con una pista. Ya veo, la verdad es que yo también estoy preocupado. Itadori-kun no suele tener muchos pasatiempos, es muy reservado con lo que le gusta. Izuku se detuvo, y de pronto, un recuerdo cruzó su mente. El rostro de Midoriya se puso rojo como un tomate al recordar cierta entrevista. Bueno, él mencionó una vez que le gustan las mujeres altas y rubias. Anta y Denki se miraron en silencio por un segundo antes de sonreír con complicidad. Lo tenemos, dijeron ambos al unísono. Más tarde esa noche, alrededor de las 8, Yuji regresaba de una caminata. Sus pasos eran pesados y constantes. Estaba feliz por ese asunto pendiente que lo traía de cabeza, pero los nervios le estaban ganando la batalla por dentro. ¡Qué fastidio!, susurró para sí mismo, rascándose la nuca antes de abrir la puerta de los dormitorios. Al entrar, la oscuridad era total. El silencio, absoluto. Para alguien que sobrevivió a Shinjuku, el silencio no era paz. Era una señal de emboscada. Su piel se erizó y sus sentidos se agudizaron al máximo. Se adentró en la sala con los pies ligeros y los puños listos, analizando cada sombra. De pronto, sintió una presencia a su espalda. Unas manos buscaron sus hombros. Sorb. No terminaron la frase. Por puro instinto de supervivencia, Yuji atrapó la mano agresora, rotó su cuerpo con una fluidez aterradora y lanzó al individuo por encima de su hombro con la fuerza de un proyectil. Un estruendo seco resonó contra la pared. ¿Qué pasó?
Gritó Asido mientras encendía las luces de golpe. La escena era digna de un cuadro. Yuji en una guardia de combate perfecta, con la mirada fría y asesina, y Denki estampado contra la pared, deslizándose lentamente hacia el suelo como un dibujo animado. Kaminari. Gritaron todos los presentes al unísono. Yuji parpadeó, saliendo de su trance de combate. Su rostro pasó de la frialdad al horror absoluto al reconocer a su amigo. ¡Ay, Dios! Lo siento. Kaminari. Exclamó Yuji acercándose a toda prisa. No vayas hacia la luz, amigo, murmuró Zero, conteniendo una risa nerviosa. Eijiro, ayúdame. Kaminari, responde. Pedía Yuji mientras lo ayudaban a sentarse. Llevaron al chico eléctrico al sofá. Denki abrió los ojos con la mirada perdida y un hilo de baba escapando por la comisura de su boca. Jejeje, mi color favorito es el 4, balbuceó el rubio. No puede ser, ya lo descompuse, dijo Yuji llevándose las manos a la cabeza con desesperación. Itadori. Ida empezó a mover los brazos de arriba a abajo como si fueran aspas. No puedes lanzar a tus compañeros así por muy alerta que estés. Es extremadamente peligroso. Oye. Yo no sabía. Se defendió Yuji. ¿A quién se le ocurre asaltar a alguien por la espalda en la oscuridad después de lo que hemos pasado? Solo queríamos darte un regalo, explicó Izuku, tratando de calmar las aguas. Te veíamos nervioso y pensamos en una pequeña fiesta para que te relajaran. ¿Un regalo? Yuji bajó la guardia por completo, sintiendo un nudo en la garganta. Gracias, chicos. De verdad, nadie se había preocupado tanto por mí. Zero le entregó la caja, pero antes de que Yuji pudiera abrirla, alguien tocó suavemente a la puerta principal. Mina, siendo la más cercana, fue a abrir. El aire en la sala cambió por completo y Yuji se quedó estático, como si el tiempo se hubiera detenido. «¿Tú eres?», alcanzó a decir Yuji. «Itadori». La voz de la chica era pura alegría, iluminando el lugar más que cualquier lámpara. Yuji soltó un suspiro, esta vez de alivio genuino. Sus hombros se relajaron y una sonrisa pequeña, pero real, apareció en su rostro. Definitivamente, este era un día excepcional. Bueno, chicos, ¿qué puedo decir? Sí, casi un mes sin subir video, pero tenía cosas que hacer. Sí, sé que esto no es lo que he prometido en el tráiler, pero me di cuenta que la gente no se digna en mirar la pantalla en esto en lo que es los fanfics. Tal vez más adelante lo haga, pero actualmente no tengo mucho tiempo. Les pido sinceras disculpas. Sin más que decir, nos vemos en el próximo capítulo.